En el recóndito pueblo de Santa Gracia hay un reloj olvidado que todos prefieren no recordar. Está en la torre de la iglesia, un armatoste de engranajes y péndulo que apenas se usa. Este reloj no es como cualquier otro. Su historia ha atormentado al pueblo durante décadas. No se sabe exactamente cuándo llegó, pero los ancianos aseguran que fue traído por el padre Gustavo en 1873. El párroco quería que el pueblo tuviera una señal del tiempo, un símbolo de unión para todos. Ni él ni nadie imaginó jamás que también traería consigo una oscura maldición. El reloj parecía inofensivo, hasta que el padre Gustavo notó que a medianoche algo extraño ocurría. Se escuchaba un murmullo bajo, persistente, como voces atrapadas entre los engranajes. Al principio, la gente pensaba que eran ruidos normales de la maquinaria, pero pronto los murmullos se hicieron más claros, más personales, como si alguien estuviera hablando en un tono casi hipnótico. El párroco intentó ignorar todos aquellos sonidos, pero desgraciadamente una noche, una figura oscura apareció en la iglesia, observando fijamente el reloj, inmóvil en las sombras. Trajo con ella una maldición. Gustavo, el párroco, jamás habló a nadie de esta visita. Decidió que esto iría con él a la tumba. Años después de la muerte del sacerdote, el reloj seguía ahí, repiqueteando en el campanario hasta que una noche sucedió lo inexplicable. Una joven del pueblo llamada Estela desapareció. Era conocida por su curiosidad y su inquietante atracción hacia lo paranormal. Esa noche, al sonar la medianoche, Estela salió de su casa como si estuviera en trance. Varios vecinos la vieron desde las ventanas. Comentaban que ella caminaba lentamente, con los ojos muy abiertos y una expresión vacía. Al llegar a la iglesia, la joven empujó la pesada puerta de madera y comenzó a subir los estrechos escalones de la torre. Sin vacilar, sin miedo, no dudó en subir uno a uno todos los peldaños. Los aldeanos de ese pueblo cuentan que al llegar enfrente del reloj, Estela alzó la mano hacia el péndulo que oscilaba de un lado al otro, como si quisiera atraparlo. Y justo en el momento en que sus dedos rozaron el péndulo, una figura oscura apareció detrás de ella, proyectada en la pared, aunque no había luz que pudiera producir tal sombra. Esta figura, más alta que un humano, delgada y de extremidades desproporcionadamente largas, parecía observarla desde algún lugar lejano, como si estuviera aguardando su llegada. Nadie estaba allí para ver lo que ocurrió después, pero se escuchó un grito desgarrador que rompió el silencio de la madrugada. Un grito que, según dicen, provenía de varios puntos de la torre a la vez, como si su voz hubiera sido atrapada en los ecos del reloj. Alertados por esos gritos, los habitantes del pueblo acudieron a la torre. La sorpresa fue tremenda. Se la encontraron vacía. No había rastro de Estela. Pero lo que encontraron allí fue aún más aterrador. En el polvo del suelo se marcaban unas huellas largas y profundas con una extraña forma, como si alguien con pies extremadamente delgados y retorcidos hubiera estado allí. Y lo más espeluznante es que en el vidrio del reloj había una marca, como una mano de dedos inhumanamente largos y afilados, impresos como si estuvieran quemados en el cristal. Días después, los padres de Estela aseguraban escuchar su voz. Era un susurro bajo, apenas audible, que resonaba desde el interior de la iglesia a medianoche. Cuando intentaron ingresar, observaron sombras moviéndose dentro de la torre. Figuras que parecían humanas, pero que no lo eran. Estas sombras se movían con un ritmo extraño,
como si estuvieran atrapadas en una especie de danza infernal. Se mantenían cerca del reloj, vigilándolo, y parecían alimentarse de su tic-tac, tic-tac. Pasaron las semanas, pasaron los meses y los años, y la historia fue transfiriéndose de generación en generación. Algunos investigadores llegaron al pueblo buscando una explicación lógica, pero lo que encontraron allí fue aún más perturbador. Según los archivos del antiguo sacerdote, el reloj era una especie de puerta al más allá. Las sombras, según sus escritos, eran entes de otro mundo. No eran demonios, no eran fantasmas, sino algo más antiguo, algo que existía en otro plano. Se mencionaba que estas entidades no podían interactuar directamente con el mundo humano, pero que a través del reloj buscaban atraer a las personas. Adolfo, un prestigioso investigador agnóstico que no creía absolutamente nada en estos temas, encontró una información reveladora. Según los escritos, estas sombras eran entes de otro mundo. No eran demonios, no eran fantasmas, sino algo más antiguo, algo que existía en otro plano. Se mencionaba que estas entidades no podían interactuar directamente con el mundo humano, pero a través del reloj buscaban traer a las personas. El reloj era su única conexión tangible con nuestro mundo. Cada medianoche, el reloj se volvía una especie de faro. Emitía una frecuencia inaudible para los vivos, pero irresistible para aquellos con una sensibilidad especial, como fue el caso de Estela. Las sombras eran los guardianes de la medianoche, entes que, según los escritos del padre Gustavo, buscan almas para subsistir, atrapándolas en el tiempo en un bucle eterno, donde los que caen bajo su influencia están condenados a repetir sus últimos momentos una y otra vez. Hoy en día, nadie en el pueblo se atreve a pasar cerca de la iglesia a medianoche. Los pocos que han escuchado los rumores o que han tenido la valentía de acercarse juran que aún pueden ver sombras moviéndose dentro de la torre y escuchan entre los latidos del reloj un suave y lejano lamento. Los más supersticiosos aseguran que si alguien se queda lo suficiente, podría ver el reflejo de Estela entre las sombras, tratando de advertir a los curiosos que miran de reojo que no se acerquen, que vayan lejos de ahí. Sin embargo, todos en el pueblo saben que aquellos que son atraídos por los lamentos del reloj nunca jamás regresan iguales.